Centro Educativo UNIPEM. Neurociencias para la Educación. Neuroreligión. Presenta Elba Rocío Ramírez Reyes. Académico, doctora Eva Bastida Mercado. Antecedentes de neuroreligión. Estudia en sí las actividades neuronales relacionadas con experiencias subjetivas de espiritualidad, ofreciendo hipótesis que expliquen el fenómeno, trascendencia espiritual, intelectual, estética, religiosa y en general el deseo de ir más allá de uno mismo, legando algo a la posterioridad. Permite una gran cantidad de estados mentales que combina nuestro cerebro, supera el número posible de partículas en el universo y el cerebro los registra con cambios espectaculares. Por ello, la neurociencia y sus diversas ramas son tan complejas y fascinantes. Ya son 130 años desde que el padre de la neurociencia moderna, Santiago Ramón y Cajal, publicara su teoría neuronal, estableciendo a la neurona como la unidad funcional fundamental del sistema nervioso. Por tanto, es el componente esencial del cerebro humano. Gracias a la revolución científica, dejó de considerarse el corazón y otros órganos como órgano rector de las emociones, dando al cerebro su papel central. Historia. En el arte y la música hay múltiples manifestaciones de la religiosidad y espiritualidad a lo largo de la historia. Durante todo el siglo XX se han realizado esporádicamente investigaciones científicas sobre la base neural de la espiritualidad. Se ha demostrado que los lóbulos frontal y parietal presentan una mayor actividad durante experiencias espirituales y meditación. Se desea conocer el aprovechamiento de las potenciales correlaciones entre los fenómenos neurológicos y la experiencia religiosa. Ashbrook publicó los primeros estudios que intentaban profundizar en las bases neurocognitivas de la experiencia religiosa y la espiritualidad. El estudio de James sobre la relación entre cerebro, psiquis y divinidad se remontan a 1902, año en que se publica su monumental obra The Varieties of Religious Experience. Leova publicó un libro titulado The Psychology of Religious Mysticism, en el que estudia la naturaleza humana atendiendo especialmente a los aspectos psicológicos de las experiencias místicas. En las últimas 4 décadas, los descubrimientos en las neurociencias y en la forma de comprender y estudiar el cerebro humano han sido inmensos y continúan avanzando a pasos agigantados. La religión no se escapa de estas investigaciones. Conceptos de religión, religiosidad, espiritualidad. Hay religiones que no tienen ningún dios, las que tienen un solo dios o las que tienen múltiples dioses. En esta relación entre Dios y los hombres, la neuroteología o bioteología o neurociencia espiritual buscan explicarlo abordando el estudio de las actividades neuronales relacionadas con experiencias subjetivas de espiritualidad, hipótesis que expliquen las correspondencias de bases neurológicas y evolutivas con la amplia gama de experiencias subjetivas hasta el momento categorizadas como experiencias religiosas. Establece fundamentos y prohibiciones beneficiosos para la salud. La fe reduce el temor a la muerte. Algunas de las funciones económicas y protectoras que para la mente humana significa el sentimiento religioso son: la espiritualidad es el grado de adaptación de una persona o grupo de personas sobre el conjunto de creencias, pensamientos, conceptos, ideas, ritos y actitudes de naturaleza mística que se materializan en una sociedad, lo que dota de realidad y sentido esencial a la vida religiosa del creyente es la espiritualidad. Sin espiritualidad, la vida religiosa es solo apariencia, máscara, vacío de lo divino. Espiritualidad es entonces la propia acción del espíritu en el ser humano. La espiritualidad tiene muchos beneficios para aliviar el estrés y para la salud mental en general. La espiritualidad y la religión mantienen relaciones mutuas, pero no son la misma cosa. Mientras la religión privilegia y habla de Dios, la espiritualidad habla del espíritu y puede prescindir, como lo hacen algunos, de esa entidad llamada Dios. Pero, ¿qué sabe la neurociencia acerca de la religiosidad o de la espiritualidad? Por ahora, se remite a la búsqueda de novedades.
representa la apertura de nuestro sistema de aprendizaje hacia nuevas experiencias, trascendencia espiritual, intelectual, estética, religiosa y en general el deseo de ir más allá de uno mismo, legando algo a la posterioridad, descubriendo poco a poco beneficios de la religiosidad y la espiritualidad en el cerebro que se ven reflejados en la vida misma. Neuroreligión y educación. Según diversos estudios, a mayor nivel de educación y mayor cociente de inteligencia, más ateísmo hay. Es decir, la religiosidad se correlaciona negativamente con la formación y la inteligencia. Ideas que son indispensables cuando se está en su ambiente académico, donde puede decidir manifestar y compartir su religiosidad con las demás personas, ya que la religión y la fe generan situaciones de vida que es importante que las personas compartan no solo desde la educación religiosa, sino incluso desde las ciencias humanas, la filosofía e historia, para consolidar la formación de los educadores, el significado y aporte de la religión al desarrollo en la humanidad. Si en el pasado las religiones les dieron identidad a todas las comunidades, las guiaron en la construcción de su propia cultura y educación, les marcaron la senda a recorrer para desarrollar su civilización, hoy pueden ser la causa de su ruina, repudio y rechazo. La espiritualidad en la educación se configura en la realización personal y vocacional que procede de la pasión y convicción por lo que se hace y por quienes se hace, así como de la esperanza del poder de la educación para transformar. La experiencia religiosa y la meditación. La neuropsicología de la religión permite una apertura científica en la explicación del fenómeno religioso y su impacto en el psiquismo, la estrecha relación e influencia que ejerce en la práctica religiosa en la salud mental y en el desarrollo de funciones neuropsicológicas en las personas. Para los neurocientíficos Andrew Newberg y su finado maestro Eugene Dachille, hay bases neuropsicológicas, tanto para la experiencia religiosa como para la religión, dirigidas a la supervivencia humana y a su adaptabilidad, el misticismo o los estados de conciencia alterado. Cada religión tiene unas particularidades, sin embargo, comparten el mismo tipo de experiencias. Un estudio puso de manifiesto que las personas que dan más importancia a la religión presentan una corteza cerebral más gruesa en diferentes regiones del cerebro. Es decir, la importancia que la religión tiene en la vida de una persona podría ayudar a las más vulnerables y predispuestas a desarrollar depresión, proporcionándoles cierta resistencia neuroanatómica. En base a esta química a nivel cerebral, la religión puede ser también un mecanismo de autorregulación del propio estado de ánimo en las personas que practican la espiritualidad, que podríamos decir que limitan todas sus conductas, limitan su cognición y guían sus conductas y los mantienen en cierto límite que les impide incluso tomar acciones o decisiones riesgosas para ellos. En el aspecto emocional, se pueden fortalecer las emociones o en su caso combinarlas y producir ciertos rasgos de conducta, ya que la veneración, que es un sentimiento eminentemente religioso, es una combinación de miedo y felicidad. Culpa y vergüenza, por ejemplo, emociones cruciales para el desarrollo de la religión, que son una combinación de tristeza, miedo y rabia. También existe una fuerte relación o influencia de la religión en cuanto a la salud de las personas, dado que las personas acuden a su religión frente a cuestiones relacionadas con su salud o enfermedad, y que esta tendencia no desaparece ni siquiera con el descubrimiento y la evolución de tratamientos médicos cada vez más eficaces y precisos. Vistos los efectos positivos de la religión a nivel personal y en términos evolutivos, así como los múltiples efectos negativos, tanto a nivel personal como colectivo, cabe preguntarse si viviríamos mejor sin religión. La espiritualidad y la religión son dimensiones humanas que están en la experiencia de cualquier persona en alguna etapa de su vida. El cerebro de una persona que reza y medita. La corteza ejecutiva permite el acercamiento hacia mecanismos de actividad de atención o conciencia plena, donde las experiencias y los contenidos son sincronizados en una unicidad, favoreciendo la integración cognitiva junto a los influjos emocionales. Se presentan algunas evidencias contradictorias que limitan los postulados de este estudio, sobre todo respecto a la actividad relativa en el lóbulo parietal
y las redes frontoparietales afectadas de manera opuesta según la actividad meditativa o de espiritualidad-religión. Tanto la actividad religiosa como la espiritual o de atención plena comparten un nicho en común, que es la activación cortical frontal, la sincronización con los estados límbicos emocionales y los de control prefrontal, probablemente por los efectos neuroquímicos y celulares que desatan estas actividades, de tal forma que cada persona vive un estado subjetivo del cual tenemos una vaga idea compartida. Las creencias religiosas, como cualquier otra, tienen su asentamiento en el cerebro y apenas estamos empezando a comprender cómo el cerebro participa en las experiencias que los creyentes interpretan como espirituales, divinas o trascendentes. Resumiendo, sin cerebro no hay religión, pero además debemos exponernos a una fuente de conocimiento religioso que influye en cómo nuestro cerebro codifica las creencias y la conecta con otras fuentes de conocimiento. Las experiencias religiosas y espirituales activan los circuitos de recompensa del cerebro de una manera igual a la que lo hace el amor, el sexo, el juego, las drogas y la música, según una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah. Finalmente, cabe mencionar, la religión se ha asociado a una salud mental positiva y bajas tasas de mortalidad y morbilidad. Gracias y hasta la próxima.